Muy buenas tardes, amigas y amigos de Mujeres de Peso, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de este domingo, mediados ya de abril. Y nada, nosotras aquí, por un lado, felices de encontrarnos con ustedes, sin embargo, aún muy afectadas por lo que ocurrió a principio de semana, esta gran tragedia que nos sorprendió casi iniciando la semana. Así es que, sin mucho preámbulo, le voy a dar la bienvenida a mi colega, amiga y hermana Lilian Tejeda, que sé también que está tan afectada como yo y como todo el pueblo dominicano con esta gran tragedia. Así es. Buenas tardes, Patria, y a ti, saludos a ti y a toda la gente que está en sintonía con nosotras en este momento. Como dices, ya han pasado varios días de esta tragedia, pero todavía todo el país sigue consternado con lo que ha sucedido. Nosotras, por supuesto, no podemos quedarnos atrás y hoy dedicaremos todo nuestro programa a tratar este tema. Hoy, como dices, ya estamos a mediados de abril, inicia la Semana Santa este domingo, una Semana Santa que será sin dudas diferente para muchas familias en este país. Así es, y bueno, y quizás una semana que será propicia para reflexionar, para curar heridas, para avanzar en este duelo que no ha sido fácil desde el pasado martes, toda esta tragedia que nos ha arropado, que ha afectado tantas familias dominicanas que han quedado laceradas con esto que sucedió en el centro de diversión del Yeset, un lugar que para muchos era un lugar de compartir, de alegrías, de risas, de complicidades, y la verdad es que encontrar la muerte ahí, vivir la situación tan terrible que han vivido, no ha sido fácil, y esta Semana Santa hay mucho que reflexionar, hay muchas cosas que pensar, sobre todo, pensar, porque la vida es leve y nadie que estuvo ahí pensó que iba a ser su último día. Entonces, eso es importante, quizás de que pensemos un poco más en lo que vale la vida, en lo que vale cada minuto de la vida, de estar con nuestra familia, de compartir, de ser honestos y sensatos con nosotros mismos. A veces relegamos tanto espacio para estar, para hacer cosas, y nos encontramos de un pronto en que el tiempo acabó. Entonces yo sí creo que esta Semana Santa es propicia para pensar, reflexionar y ver nuestras familias y ver lo que ha pasado de una manera crítica y de una manera sensata. Sí, ojalá que la gente, como dices, aproveche estos días que tradicionalmente son un poco bueno, la mayoría de la gente lo toma como para salir, para celebrar, para estar en familia, aprovechar por supuesto que hay varios días libres. La gente se va al interior del país, visita a sus familiares, comparten, muchas veces se toman mucho alcohol. Y ojalá que esta vez, de verdad, en esta ocasión, no tengamos que seguir hablando de tragedias en esta semana, porque definitivamente esta tragedia que ha acontecido en el país, bueno, es lo más, creo que la más grande que se ha registrado en los últimos años. En estos últimos días se han hecho muchos recuentos de lo que ha acontecido en los últimos 3 o 4 años en el país. Y de verdad que esto no tiene comparación, de verdad que hablar de cientos de muertas, de cientos de personas heridas, afectadas en un solo lugar, la verdad que uno se queda sin palabras, y el sentir general en este país durante toda esta semana es un sentimiento de tristeza, de consternación, de desolación. De verdad que por más que uno quisiera, a veces cuando tú salías a la calle en esos primeros días, tú sentías esa sensación de tristeza, de pesar, como que se siente en el ambiente. Incluso aún
varios días después, aunque a uno no le haya tocado de manera directa, es un sentir general de todo el país y yo creo que también de gran parte del mundo, porque esto ha sido reseñado en muchos por medios de comunicación internacionales que se trasladaron aquí para dar cobertura a este hecho, porque es uno de los hechos más grandes registrados, incluso en los últimos años en varios países de la región, donde no solo de la región, sino del mundo, donde han acontecido hechos similares en establecimientos de este tipo. Se dice que esta tragedia que enlutó a la familia dominicana es la más grande de la última década en el mundo, sí, de esta última década. O sea que no se había visto en el mundo desde hace una década una tragedia como esta. Y bueno, Lilian, hemos perdido una gran gloria del arte, hemos perdido a un artista muy popular, muy querido, un artista que defendía realmente la cultura, el merengue, la cultura dominicana, la música realmente popular. Y ha sido muy doloroso para todos. Primero, cuando nos enteramos de que había sucedido este hecho tan trágico, todas las expectativas tratábamos de mantener la esperanza de que este artista tan querido por nosotras, Ruby Pérez, uno de los más admirados posiblemente de todos los artistas dominicanos. Esperábamos que él se encontrara con vida, se mantuvieron las expectativas, la gente se lamentaba, pero decía, bueno, pero puede estar vivo. Se crearon algunos rumores de que él lo habían localizado, de que él estuvo cantando, cosas que quizá es una de las lecciones que debemos aprender, que no se puede jugar con los sentimientos de la gente. Y bueno, y ese día se circularon tantos rumores de que lo habían rescatado con vida, que estaba bien, que lo llevaron a Sedimap. Sin embargo, fue muy doloroso cuando nos enteramos ya que definitivamente estaba entre los escombros y que apareció ya en la madrugada del miércoles, apareció ya muerto. Y la verdad es que ha sido muy doloroso. La clase artística dominicana se ha unido para despedirlo, se ha hecho un gran acto de despedida el pasado jueves, donde todos los artistas se reunieron a darle el último adiós a este grande, porque Ruby Pérez era un grande. De hecho, te voy a comentar que yo, que no soy muy fiestera en el sentido de estar saliendo de noche, cuando vi el anuncio de que Ruby Pérez estaría en el Jet Set el lunes, pensé que, cónchale, qué bueno hubiese sido ir a esa fiesta. Me lo pensé porque Ruby Pérez tiene tantas canciones, tiene una trayectoria tan linda, o tuvo una trayectoria tan linda, que me animaba, me pude haber animado. Quizás si hubiese conseguido a alguien que me dijera yo voy, quizás yo hubiese estado esa noche ahí. También el Jet siempre fue un lugar muy de encuentro, muy familiar, y hubiese sido genial. La verdad es que ha sido una tragedia, no solamente para la clase artística, también hemos perdido personas valiosas del mundo político, como la gobernadora de Montecristi, una chica muy activa, una persona muy valorada, de una familia muy valorada. También hemos perdido personas del mundo económico, y ahí yo quiero especialmente darle nuestras condolencias al Grupo Popular, que nos ha apoyado siempre, que nos apoya en cada iniciativa, y dar nuestras condolencias porque fue un duro golpe también para ellos, sobre todo para ellos, porque justamente esa noche del lunes se encontraban sus hijos celebrando un cumpleaños. Realmente muy triste, muy triste conocer. Esto ha impactado sin duda a toda gente de todos los niveles. Bueno, el mundo político también, al mundo deportivo también, con la muerte de Octavio Dotel. Exactamente, y de los ex peloteros Octavio Dotel, Tony Blanco. De verdad que, reitero, no hay palabras para uno expresar cómo se sienten en este momento. Pero más allá de todo esto, de la cantidad de figuras
que allí fallecieron y de que también, bueno, se ha perdido un lugar emblemático de, como tú decías, del país, de República Dominicana. Señores, ver esas historias tan desgarradoras de familias de personas que perdieron hasta 2 y 3 hijos, una misma persona, o parejas que fallecieron allí, que tú sabes que se quedaron niños o adultos grandes, no importa, personas que perdieron a sus 2 padres. La verdad que muchos medios de comunicación se enfocaron mucho, desde luego, en estas figuras que allí fallecieron, pero la verdad es que son tantas las historias desgarradoras que hay detrás de tantas familias afectadas. O sea, los muertos son una cantidad ya bastante significativa, pero toda lo que engloba, imagínate, al final son tantas familias afectadas que se puede hablar de miles y miles de personas, porque yo creo que a una persona, por lo menos alguien conocía a alguien allí, o un amigo que conocía a alguien, de alguna forma perdimos a alguien en este hecho tan trágico, que de verdad que quedará registrado en la historia de nuestro país para siempre. Así es, hay que, Lilian, reconocer la labor de los organismos de emergencia. Han sido muy profesionales. La labor también de los centros hospitalarios, la ayuda, no hubo quizás como en otras tragedias que hubo quizás descoordinación. Aquí todo funcionó bien coordinado, se habilitaron los espacios, las ambulancias estuvieron ahí, los traslados se hicieron rápido, los socorristas estuvieron ahí noche y día hasta la última esperanza. Estuvieron buscando las personas que habían quedado desaparecidas. El Instituto de Patología Forense estuvo activo para identificar las personas, para atender a los familiares. No es fácil, no es fácil tener una cantidad tan amplia de personas reclamando a sus parientes y desesperados fuera de la discoteca, del lugar donde ocurrió el hecho. Y manejar eso, o sea, no es tan fácil. La verdad es que hay que saludar a los organismos de emergencia, saludar a tanta gente que se vistió de coraza para enfrentar esta realidad y trabajar de día y de noche, trabajar sin descanso hasta la última persona, hasta la última esperanza, como digo yo. Y también los medios de comunicación que estuvieron ahí, que estuvieron informándole a la gente, también se unieron para dar a conocer las listas de personas heridas, a dónde se habían trasladado. Los centros médicos dieron la información, la dieron a tiempo, dónde estaba cada quien, en tal hospital está esta lista de personas, la gente pudo desplazarse rápido y lógicamente los que ya quedaron desaparecidos, ni modo, había que esperar, bueno, tristemente, saber alguna noticia, pero la verdad es que aunque siempre se dan sus situaciones, los organismos de emergencia se manejaron con mucho nivel. También las personas que vinieron de otros países a apoyarnos, de Puerto Rico, de Israel, personas que vinieron también desinteresadamente a ayudar en esta labor, dar las gracias. Ha sido una situación muy difícil. Todas y todos hemos estado apesadumbrados mirando las noticias, todo el mundo triste. Aquí no ha habido nadie de fiesta durante esta semana. Y eso también, y bueno, y desde la diáspora también, personas que estuvieron siempre presentes, y eso es bueno saber que somos unidos como pueblo, y ante una tragedia de este nivel había que estar presente y poner el corazón y poner todos los empeños para que las cosas fluyeran. Sí, sí, destacar también a eso que tú dices, agregar a que mucha gente también se sumó a los operativos de donación de sangre, tan necesaria en estos momentos. O sea, los organismos destacaron que hubo una participación masiva de gente donando sangre para las personas que las necesitaran. De verdad que estos han sido unos días difíciles que hemos vivido como país, como población, y como decíamos al principio, ojalá que ya esta semana
pues podamos quizá aprovechar para desconectarnos un poco, centrarnos más en lo importante, reunirnos con nuestras familias, entender eso que tú decías hace un momento, de la importancia de aprovechar cada minuto y de disfrutar de manera sana junto a nuestros seres queridos, porque no sabemos cuándo será el último segundo. O sea, la vida nos puede cambiar en un segundo, como veíamos en esos videos. Tú veías gente celebrando en un momento y al instante todo cambió. O sea, la verdad es que les motivamos, le incitamos en este día, este domingo de Ramos, que inicia esta Semana Santa, precisamente a eso, a crear conciencia de las cosas que realmente son importantes, de que aprovechemos cada minuto de la mejor manera. Así es. Antes de irnos a nuestra pausa, es importante tocar el tema del manejo de la salud mental a todos los niveles, y justamente a eso vamos a dedicar el resto de nuestro programa, a ver de qué manera trabajamos para toda esta tristeza, todo este duelo que hemos ido enfrentando durante esta semana, cómo manejarlo y cómo también toda esta información, toda esta sobrecarga de información afecta a nuestra vida y nos ha afectado durante esta semana. Así es que no se muevan de ahí, que a la vuelta tenemos una profesional de la salud mental que viene a compartir con nosotras algunas recomendaciones sobre cómo manejar este duelo. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se... ¿Quién soy?
Yo soy el encuentro entre culturas y esta casa también. Respira cultura en una nueva casa. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso, este programa especial, realmente este programa cargado de sentimiento y de dolor todavía por la tragedia que nos afectó a principios de semana y la que hemos estado viviendo y sufriendo durante toda esta semana, conociendo historias, pasando nuestro dolor de perder a nuestro gran artista merenguero Ruby Pérez, y a tantas figuras del deporte, a tantas figuras del arte de la moda, a tantas personas, a tanta gente del área política, el área económica. Ha sido un duro golpe. Y para hablar un poco del tema del duelo que hemos estado viviendo como pueblo, esa tristeza colectiva que nos ha arropado durante toda la semana, quisimos invitar a una persona especialista en salud mental. Es nuestra amiga psicóloga clínica y conferencista motivacional, Jennifer Solano. Ustedes deben haberla oído por ahí. Y tenemos a Jenny hoy porque queremos hablar un poco sobre este tema del duelo y de toda esta tristeza que hemos estado viviendo durante estos días. Así es que te damos la bienvenida, Jenny, a nuestro programa Mujeres de Peso. Muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí estamos, un placer para mí. Sí, la pena es que quizás te invitáramos a un tema tan triste, pero hace falta un poco esa orientación, saber por qué nos sentimos así, qué es lo que ha estado pasando, qué nos pasa cuando sucede una tragedia de esta categoría y cómo quizás deberíamos ir enfrentándola. Mira, definitivamente que realmente nosotros tuvimos una gran pérdida. Realmente no, como decía antes de la pausa, no tiene que ver con un tema de las figuras en sí, de los artistas, sino más bien de cada uno de los seres humanos que se perdió la vida. Y nosotros solamente imaginar, por ejemplo, el hecho de lo que puede estar pasando cada una de las familias cuando se cierran las puertas, es muy difícil y es un duelo complejo porque incluye a toda la población. O sea, se fueron y dejaron al pueblo solo, dejaron al pueblo vacío. Y cuando este tipo de cosas ocurre, como ustedes me preguntaban, la tristeza se vuelve mutua. Yo comparto ese sufrimiento contigo, yo comparto lo que tú estás viviendo. Yo me pongo en el zapato tuyo y de alguna manera, aunque yo no haya perdido a alguien dentro de la discoteca, yo me imagino esa sensación que tú tienes que estar pasando. ¿Por qué? Porque esa desesperación, esa desesperanza, en algún momento todo lo hemos pasado. En algún momento nosotros hemos perdido un ser querido y en la sala de una clínica esperamos ese diagnóstico de que qué pasó con esa persona. ¿Va a vivir, no va a vivir? Esa desesperación, esa frustración, esa impotencia que a ti no te permite, porque mucha gente quizá quería entrar, pero no podía porque no se lo permitía. Porque quizás tú ibas a obstaculizar un poco el proceso, pero la desesperación, ese mismo impulso de querer yo entrar y querer saber qué pasa, de yo darle la noticia a mi mamá, de yo darle la noticia a mi hermana, de que yo fui porque soy el varón para saber qué ocurrió, de que yo fui porque soy la hermana mayor a ver qué fue lo que pasó. Entonces, ese sentimiento en común no fue que pasó en el jet set, no fue que pasó fuera, es que literalmente el pueblo dominicano vivió una pérdida. Porque como decía Lilian al principio, es la pérdida más grande que ha vivido la República Dominicana y creo que hasta cierta parte del mundo. ¿Por qué? Porque han muerto demasiadas personas. Entonces, una manera de nosotros enfrentar eso es primero ponernos en el contexto, ¿verdad? De que cómo fue que ocurrieron las cosas, porque hay que darle un desenlace. Quizá el desenlace va a pasar hoy, quizá el desenlace va a pasar en un mes, en 2 meses, pero hay que ponerlo en contexto. Mientras uno más dice las cosas, más uno las sana. Mientras más uno la conversa, más uno las sana. Ahora bien, eso somos nosotras 3, que no hemos pasado por la pérdida directa. Pero a una persona que ha perdido a alguien así, si te tiene que repetir 70 veces la misma historia para poder sanarlo, escúchalo. Préstale tus oídos. Y tú quizás en tu mente dirás, pero es que me tiene cansado porque es que me repite una y otra vez lo mismo. Dale la oportunidad de sentir esa emoción porque no es fácil. Quizá muchos no encontraron el cuerpo completo. Quizá muchos le encontraron y lo vieron desangrándose. El impacto que tiene para una persona, ver a una persona tuya, o sea, que tú viste crecer,
que tú viste, que viviste experiencia con ella en el suelo, siendo rescatado y llevado, eso es demasiado grande como para uno soportarlo uno solo. Entonces, yo soy de las que pienso muchas veces que las cosas tienen hasta un propósito. ¿Por qué? Porque es que ha ido todo el pueblo dominicano, influencer, el presidente, a darle el apoyo de que yo estoy aquí, tú no estás solo, cada una de esas personas que han llevado bizcochito, que han llevado agua, o sea, es una demostración también de que el pueblo está presente y de que lo que tú estás viviendo, quizás yo no tengo que ponerme en esos zapatos de que lo perdí, pero yo estoy aquí. Entonces, es una manera de uno involucrarse, pero uno tiene que dar el contexto. Ah, mira, esto fue lo que pasó, pero sin buscar culpables, porque nadie está esperando que una tragedia así pase. Nadie lo estaban esperando, ni siquiera esas personas que estaban ahí adentro. ¿no? Estaban celebrando. Exacto. Yo creo, Jenny, que nos toca mucho también de manera muy directa, porque como yo decía al principio, en esos primeros días tú salías a la calle y por más que tú quisieras pensar en otra cosa, pues tú no podías y sentías esa sensación de tristeza, tú veías como el día gris, tú no querías, en mi caso, ni siquiera poner música, la música que normalmente con la que yo ando en mi vehículo, no sentía me sentía ese estado de ánimo, ese desánimo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver porque muchas personas de alguna manera o estuvimos ahí en algún momento, visitamos ese lugar en algún momento y que muchas veces pensamos, caramba, pude ser yo, pudo ser mi amigo que suele ir ahí, pudo ser mi prima. Entonces, porque se trata de algo muy cercano. Ahora, quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo más o menos puede durar este trauma? Porque estamos hablando de un trauma que puede tener que vamos a tener durante quizás un tiempo, que la gente va a decir, bueno, yo no voy a querer ir a tal o cual lugar, o vamos a estar muy pendiente a que si se mueve algo, ya voy a querer salir corriendo. ¿Cuánto se estima que puede durar como ese trauma, si podemos llamarle así? Sí, realmente el duelo colectivo en ese sentido, cada quien lo va a vivir diferente. En mi caso, yo no tenía ni deseo de bañarme en mi casa. Pues yo iba al trabajo y yo, ay Dios mío, si el presidente dijera que en estos días no se va a trabajar, fuera un éxito, porque por más que tú no quisieras, tú tomabas el teléfono y tú querías estar informado de qué es lo que está pasando, y la ansiedad de ese impulso de saber, Dios mío, cuántos han fallecido, cuántos son los que están vivos, qué ha pasado, el revisar el listado de, ay Dios mío, cuidado si hay un familiar, un amigo o alguien. Esa sensación de vulnerabilidad a ti, o sea, de alguna manera u otra, te va a despertar el deseo de que quizás en algún momento tú tienes que darle el permiso a esa emoción. Nosotros muchas veces lo disfrazamos, vamos a decir en el caso, cuando yo me siento triste, yo me pongo 2 audífonos y me pongo a escuchar una música cualquiera. Eso es válido, pero tú lloraste. Lloraste en el momento que tú querías hacerlo porque viste una foto en Instagram y tú dijiste, Dios mío, yo me acuerdo como por ejemplo cuando yo estaba con mamá, oh, Dios mío, pude haber sido yo pude haber dejado a mi hijo huérfano, pude haber dejado a mi familia desamparada, en el caso de esas madres, por ejemplo, que son dueñas de hogar. Entonces, tú me dirás, ¿qué tiempo se lleva eso? Yo te puedo decir, puede durar 2 meses, 3 meses, 6 meses, cada quien lo va a vivir diferente. No se le puede poner colectivamente un día al momento de que usted deje de sentir esa tristeza. Cuando ya usted vea que sacaron a la última persona, que digan, ya ahí no queda más nadie, el pueblo entonces va a bajar un poco. Esa sensación de ansiedad, que muchas veces, como decía Patria ahorita, esa tristeza se puede convertir, si no se trata, en una depresión. ¿Por qué? Porque es que tú no tienes deseo de hacer nada, o sea, tú lo único que quieres es que a ti te digan, ya esto terminó. Entonces, mientras no se haga eso, nosotros vamos a estar en un estado de suspensión, y no vamos a poder contener ningún tipo de emoción. ¿Por qué? Porque es que me siento mal. Pero muchas veces a nosotros en el trabajo, por ejemplo, a mí me dijeron, todo tú lo tienes que dejar ya. Y esto aquí, esto es diferente. Y yo digo, ok, yo voy a enganchar mi emoción en la puerta de afuera y voy a entrar así, sonriente, feliz. No me siento así. Y se lo dije a mis jefes, no me pidan que hoy yo esté sonriente, porque no me siento sonriente. Siento que perdí literalmente a personas que yo amaba. Y yo me imagino el dolor de esa persona, y tú delante de una persona que está pasando un duelo, tú no vas a estar riéndote, ni escuchando música, ni burlándote, ¿verdad que no? Entonces, cada una de las personas vivimos el duelo de diferente manera. Ahora bien, a esas personas que lamentablemente han perdido a alguien,
hay que darle su tiempo. Eso no se supera de la noche a la mañana. Hay que buscar apoyo, una red de apoyo. Como ustedes decían, acercarse a la familia. Nosotros posponemos todo lo que tiene que ver con la familia. Pero nosotros pensamos muy pocas veces en las sensaciones y lo feliz que nosotros nos sentimos cuando nos reunimos con la familia. Cuando llamamos a ese amigo y le decimos, vamos a juntarnos, que hacemos chistes malos y nos reímos los dos, que somos felices y nos reímos los dos. Ahora bien, ¿dónde se complica la cosa? Cuando ya el duelo traspasa los 2 años. Ya se puede convertir en una patología. ¿Por qué? Porque en alguna etapa del duelo la persona se quedó anclada y no quiere salir de ahí, ya sea en la negación, ya sea en la negociación, ya sea en la aceptación. Yo no quiero salir de aquí, o sea, yo me siento rabia con Dios, con la vida, de que por qué fue a mí, por qué eso pasó, por qué me lo quitó, o sea, y es normal. Ahora bien, hay que buscar apoyo. Más de 2 años ya hay que buscar apoyo. Colectivamente, cuando ya todas esas personas salgan de ahí, que vayan pasando las informaciones de que sobrevivió fulanito o 300 personas ya fueron, ¿verdad? Hospitalizadas y ya han salido bien, ya no tienen tanta fractura, todo eso. Entonces el pueblo va a comenzar a menguar un poco ese tipo de situación, porque todavía nosotros estamos un poco altos todavía. Claro. Jenny, yo pienso en los distintos escenarios que se crean en este tipo de tragedias. Lo primero es el impacto, las personas que estuvieron ahí dentro y que quizás salieron un poco antes, que lograron salir en el momento, pero que también dejaron personas adentro y quizá un familiar murió. Esas personas que fueron afectadas directamente, ¿qué es lo correcto? Porque vimos, por ejemplo, que desde la salud pública se dispusieron unidades de salud mental, pero ¿es esto suficiente o es necesario quizá algún otro acompañamiento con estas personas que salieron heridas, que estuvieron ingresadas incluso? O sea, ¿cómo sería el manejo con ese tipo de afectados? Como decía Lilian, ya va a haber una predisposición al que yo tenga que ir a una discoteca. Ya yo viví un evento traumático y por lo tanto, para yo volver a vivir eso, van a tener que transcurrir algunos tiempos importantes de yo haber aceptado durante el duelo, que es la última parte del duelo, la última etapa, de que ya yo tengo que aprender a vivir con eso. Pero eso no quiere decir que de un momento a otro nosotros vamos a llegar a una discoteca y no vamos a comenzar a mirar todo de arriba para abajo. O tú vas a sentir esa sensación de que, ay, yo me tengo que ir porque es que no puedo estar aquí. Es normal que ocurra. Ahora bien, nosotros siempre vamos a necesitar un acompañamiento de un psicólogo, la persona, si quieren, un coach, un amigo, el vecino, la mamá, quien sea. Pero las personas que han vivido por este evento no pueden estar solas. Porque es que el impacto de tú recordar el momento donde literalmente tú sentiste que tu cabeza se aplastó, o tú durar todo ese tiempo ahí mirando que tu piel estaba fracturada con una herida y el miedo constante de que me puedo desangrar, de si llueve, de que no respiro, eso es algo demasiado traumático. Y es importante que se vaya a un psicólogo. Hay muchos psicólogos de bajo costo, muchas iniciativas ahora, por ejemplo, vi el Centro Metamorfosis, que dijo a todas las personas que están pasando por una situación, ¿verdad?, de una pérdida de un ser querido, y los mismos también que están atravesando la situación, tienen la terapia gratis. Porque ahora hay que comenzar a entender de nuevo qué fue lo que pasó. Y yo comenzar a encajar cada una de las piezas, porque hay sentimientos de irrealidad. Hay una confusión. Hay personas que ahora mismo no creen todo lo que pasó y te dicen, ay, ¿dónde yo estoy? Y todavía no reconocen ni siquiera el lugar donde están, porque el impacto fue demasiado grande. Sí, yo pienso, tú sabes que pienso mucho en la hija de Rubí Pérez, que estuvo en el tarima con él, que lo acostumbraba a acompañar en todos los shows, en todos los escenarios, y saber, bueno, y vivirlo, y saber que ya su papá no está, cómo va a ser su vida a partir de ahora, ya no sé cómo lo manejarán, pero realmente es muy triste. Y quería preguntarte, bueno, ya le quité el turno a Lilian ahí, quería preguntarte, ¿cómo hacer para, o sea, qué tanto nos afecta la cantidad de información que se manejó ese día, en esos días primeros, o sea, la cantidad de información, de desinformación? En el caso, pienso en la hija de Rubí Pérez, que no sé quién, o si fue ella que lo dijo, que lo oyeron cantar,
que después le dijeron que no, que él todavía estaba... O sea, ¿cómo nos afecta ese volumen de información negativa? O sea, a los que son afectados directamente y a quienes estábamos pendientes de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras, de todas las vías para enterarnos de qué realmente había pasado. El nivel de cortisol en ese momento en nuestro país fue grande. Por eso el nivel de tristeza, por eso el nivel de consternación. La ansiedad. De la ansiedad tan grande, porque la ansiedad en sí son como esos pensamientos intrusivos que tú no lo controlas. Eso te llega y tú no lo controlas, y sobre todo la preocupación de qué es lo que va a pasar en el futuro, que no está bajo tu control, o sea, no eres tú que sabes, pero al final del día a ti te preocupa eso. Entonces, por lo menos lo voy a hablar desde mi experiencia, cuando yo recibía una noticia, yo me ponía así, y es normal que uno sintiera temblores, es normal que uno le diera deseo de vomitar, es normal que uno, por ejemplo, sintiera que en algún momento te dio un vértigo, un tipo de mareo, es normal. ¿Por qué? Porque tú estás atravesando por un evento súper traumático. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esa desinformación, lo único que hacía era una carga negativa hacia nosotros mismos, que alteraba todo nuestro sistema nervioso. Se caía una hoja, se caía un cuchillo y nosotros estábamos de que, ay, escuchábamos al niño, ay, escuchábamos al esposo que me llamaba, ay, una llamada, ay, Dios mío, pasó algo. Entonces, al final del día, con el caso, por ejemplo, de Ruby, yo no me puedo imaginar todo lo que vivió su hija. Ella estaba ahí, ella escuchar que tu papá no estaba, que sí estaba, que cantaba, que no cantaba, eso es terrible para un ser humano, y esa es una manera que nos invita a la reflexión. Si no es de un periódico que esté legalizado, que tenga el aval, no publique noticias. ¿Cuántas personas no subían de que un unboxing? No me interesa tu unboxing, no me interesa de que un Get Ready With Me, a mí me interesa es saber de esas personas que están ahí. Entonces, al final del día, nosotros somos tan responsables de eso también, porque también algunos medios que no sabemos de dónde salen, comienzan a publicar notas que tú la lees y en ese estado, tú todo lo crees. Sí, bueno, precisamente de eso vamos a seguir conversando al regresar de nuestra pausa. Vamos a ir a nuestra segunda pausa. Estamos conversando con la psicóloga clínica Jennifer Solano, y al regreso vamos a hablar de cómo precisamente ya a partir de esta semana, que es precisamente Semana Santa, podemos comenzar a desintoxicarnos, por decirle de alguna forma, de toda esta información y desinformación que vimos durante estos días. Así que vamos a nuestra pausa y volvemos en breve. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se... ¿Quién soy?
Yo soy el encuentro entre culturas y esta casa también. Respira Cultura en una nueva casa. Ya estamos de regreso, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Gracias por continuar en sintonía con nosotras en este domingo, domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Estamos conversando, como decíamos, con la psicóloga clínica Jennifer Solano, hablando precisamente de esta tragedia que ha enlutado a nuestro país, esta tragedia que dejó cientos de muertos y cientos de familias afectadas, que nos afectó a todos de manera directa o indirecta. Antes de irnos a la pausa, decía que, Jennifer, ¿cómo podemos comenzar a desintoxicarnos un poco de esa sobrecarga de información que tuvimos en estos días y que, como tú decías, nos generó tanta ansiedad? Porque yo creo que a todo el mundo, todos estábamos ansiosos, pendientes de los teléfonos, de qué había pasado, qué estaba pasando, como tú decías, cuántos muertos, que si Ruby estaba vivo, que si no. Todo eso nos generó mucha ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos ya comenzar a calmar nuestro espíritu, sabiendo, por supuesto, que ese dolor va a permanecer ahí, pero de alguna forma ya tenemos que comenzar a bajar ese estado de tanta tensión? Miren, lo primero es que nosotros recomendamos una técnica buenísima, que es la técnica de la respiración. Usted se toma 5 segundos, inhala, y 5 segundos exhala. Usted verá que su respuesta ante cualquier tipo de evento, incluso hasta que usted toma un carro público, no va a ser igual. Porque ya usted, el cerebro, lo calmó. Porque el nivel de cortisol, a medida que sube, mientras usted va respirando, imagínense que cada vez que nosotros estamos estresados, estamos ansiosos, nuestro corazón palpita mucho más rápido. Nuestra respiración comienza... y llega un momento que tú ni siquiera te das cuenta que tú estás ansioso y tú, ay Dios mío, ¿qué fue lo que me pasó? Entonces el cuerpo tiene manera de buscar la forma de drenar eso, pero hay que ayudarlo. Una de las técnicas es la respiración. Segundo, hay que buscar hábitos que realmente a ti te desconecten un poco de las redes sociales, ya sea leer un libro, ya sea irte de camping, ya sea tener esas reuniones que tú has postergado tanto con tus amigos, irte a comer, yo que estoy loca, un mondongo pan de mi mamá, que tú no tengas que utilizar las redes casi para nada. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que ese estado de tensión va a disminuir un poco, porque tú entonces vas a subir los niveles de serotonina, de dopamina, la epinefrina va a ser una también que se va a disparar. Entonces cuando esos niveles de cada una de esas hormonas suben, entonces el cortisol vuelve a su estado natural. Cómprate ese vestido que a ti te gusta, veteate tus uñas, pásate tu blower, si tienes que darte un día de spa en el caso de las mujeres. Vete con tu esposo, comienza a implementar hábitos que de alguna manera a ti te hagan feliz y te hagan entender que tú no necesitas aquello para tú volver de nuevo, que lo que pase ya va a ser cosa, como dicen los cristianos, cosas de Dios, pero que por lo menos tú no vas a estar totalmente involucrado directamente, o que de alguna manera no te va a impactar o te va a afectar tanto, porque también de ti dependen personas, tus hijos, tu familia. Entonces, si tú no estás bien, lamentablemente, ese pequeño que te está esperando en casa, esa mamá que depende de ti, no va a estar bien, porque aunque nosotros no lo intentamos, los niños absorben todo lo que nosotros hacemos, pero absolutamente todo. Mamá está tensa y él comienza a buscar la vuelta para llamar la atención de mamá y entonces poder de alguna manera buscar esa manera que él tiene de llamar la atención. Entonces, es implementar esos hábitos, tomar más agua. Señores, esto que aconteció, y de verdad que es penoso entenderlo así, aconteció quizá en un momento justo de una Semana Santa, donde todos los años aquí mueren muchísimas personas en temas de tránsito, ya sean motoristas, ya sean vehículos. Este es un momento para uno reflexionar de que realmente es importante para uno, qué uno quiere para uno, cómo tú quieres vivir tu vida, qué huella tú le quieres dejar a las personas. Y de esa manera, tú pensar eso, te va a ayudar a ti a buscar cada una de las técnicas, herramientas, alternativas que te van a ayudar a tú poder soportar este momento que está aconteciendo y también disfrutar de lo que sea que vaya a pasar ahora, que va a ser bueno.
porque estamos pasando por un momento difícil y duro, pero van a venir momentos buenos de acompañamiento, de apoyo, de escucha. Entonces eso es lo que ahora mismo nosotros necesitamos. Jennifer, yo pienso mucho, bueno, antes de venir de la pausa, conversábamos aquí las tres, la gente que vive alrededor de donde sucedió la tragedia. Pienso mucho en esa gente que tuvo que vivir una situación difícil. Y también pienso mucho en los rescatistas, en la salud mental de los rescatistas, o sea, de estas personas que entraron al lugar y que encontraron quizás situaciones desgarradoras, que sería difícil hasta de procesar. Sí. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo manejar estos dos grupos que afectó la tragedia? Lo primero es que es normal, vuelvo y digo, que tú presentes insomnio, que a ti cualquier movimiento, sonido te dispare, que tú quieras hasta salir corriendo, que tú te pase una sombrita y tú pienses que es un ratón, y tú digas, ay Dios mío, es normal que a ti te pase. Lo primero es que nosotros tenemos que normalizar que eso que nosotros estamos viviendo, en cuanto a emociones se refieren, es normal. ¿Me entiendes? Ya si ya se complica el tema, sí es necesario, obviamente, buscar ayuda de un psicólogo, ya sea en terapia de grupo, que tú digas, vecino, mira, acompáñeme, vamos a ir aquí para nosotros poder procesar todo eso, porque como decíamos antes, o sea, todo ese ruido de la ambulancia, de esos gritos desesperados, señores, o sea, yo me imagino eso, yo digo, es que yo no podría. Yo me voy para la casa de mi mamá, me voy para la casa de mi novio, buscar la alternativa, porque en alguna manera, si uno en algún momento no sale, tú puedes quedarte techado ahí. Y tú sentir como que eso es parte de tu vida diaria, eso no es parte de tu vida diaria, ese es un momento que ahora mismo estás atravesando. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los rescatistas, aquí en nuestro país la salud mental, después de la pandemia, es que tiene un rol importante. Nadie piensa en que si a ti, por ejemplo, te está doliendo una parte del brazo, eso es un infarto, eso es una cosa que te está dando, ve al médico. Pero cuando a ti te ven triste, ay no muchacha, eso es la menstruación que tú tienes, ay no muchacho, tú tienes que dejar eso es una pendejada tuya. Pero esa sensación de tristeza, esa realidad que tú estás viviendo de ansiedad extrema, ese ruido que tú hasta te lo imaginas en tu trabajo y tú dices, pero, ay Dios mío, ¿qué me está volviendo loco? No es que tú te estás volviendo loco, es que tú estás viviendo una realidad y necesitas apoyo, porque eso no es verdad que la persona lo va a hacer de que solamente él, no, yo lo voy a hacer porque mira, el tiempo lo va a pasar, el tiempo lo va a curar. No es así. Y yo hago una de dos cosas. O buscas apoyo psicológico, y en dado caso en que tú no quieras, porque hay personas que no creen en los psicólogos, en ese sentido, o aférrate mucho a algo que tú creas, porque de algo tienes que agarrarte, obligatoriamente, porque no vas a salir de ahí tú solo, necesitas ayuda, pero necesitas yo pienso, apoyo. Jenny, escúchame que te interrumpa, y vuelvo y te pido perdón otra vez. Yo pienso en este tema, por ejemplo, de los rescatistas, de los que trabajan en patología forense, en los militares que tuvieron quizá también que entrar a la escena. O sea, debería haber una ayuda estructurada del Estado, o sea, debería haber un mecanismo que no es si ellos quieren, no es si ellos se deprimen o no, sino que debería haber como una atención especial, porque hay gente que estuvieron expuesta directamente a estas imágenes, a esta quizá... Porque lo vivieron ahí, o sea, quizá ellos hasta mismo lo tuvieron que lavar, limpiar un poco para que el familiar no lo viera así como estaba. Exacto. En ese caso de los rescatistas, tiene que ser obligado. Exacto. Porque es que en algún momento el tú acumular tantos eventos prolongados de desastre, ya sea terremoto, ya sea esto que está aconteciendo, eso va a desencadenar en algún momento, en algún trastorno. En algún momento eso desencadena una patología que tú no sabes ni siquiera cómo fue que pasó, pero tuvo un origen. Entonces las cosas hay que trabajarlas una por una, origen por origen, porque mientras tú la acumulas y tú dices, ay no, eso se me va a pasar, o por lo doloroso que es, no lo quiero enfrentar, porque también pasa, desencadena otras cosas. Entonces es que sí o sí el gobierno tiene que darle la ayuda a esas personas. Es que sí o sí. Cuando yo hice la pasantía, yo la hice en el Gautier. Y las cantidades de doctores que a nosotros se nos sentaban en los consultorios a dar grito,
Era una cosa que yo no le puedo explicar. Y ellos solamente decían, es que a mí se me han muerto 4 personas hoy. Y ellos se fajaban a dar gritos, nosotros no hacíamos nada. Nosotros permitíamos que eso aflorara, porque era un tema de frustración, de impotencia. Cónchale, se te han muerto cuatro pacientes. Tú misma dices, pero ¿será que yo estoy haciendo algo mal? Y esos rescatistas con la esperanza de que yo voy a encontrar a alguien vivo y orando, intercediendo y haciendo lo que sea, y al final tú encontrar a esa persona sin vida. Eso es que sí o sí el gobierno tiene que hacer algo, ya sea con las instituciones públicas o privadas. Por esas personas necesitan ayuda. Jenny, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría que tú le dijeras a la gente rápidamente qué podemos hacer sin ser especialistas como tú, pero gente común y corriente como nosotras, que quizás tengamos a alguien cercano, ya sea en nuestro trabajo, cualquier amigo, que haya sido afectado directamente por esto y que de repente llegue un día al trabajo y me diga, mira, no me siento bien. O sea, ¿cómo podemos nosotros de alguna forma ser un soporte para esas personas? Lo primero es que nosotros tenemos que conjugar el verbo ser y estar. Estoy contigo y soy contigo. Nosotros, las personas que están pasando por esas circunstancias, no están esperando un juicio o un autorreproche o una culpa, porque ya de por sí ellos traen eso de que, cónchale, yo no le dije que no fuera, pues yo debí de decirle que no fuera para allá, yo debí de no darle el pasaje, yo debí de decirle que yo tuve un presentimiento o algo por el estilo. Y no pasó, simplemente tenía que pasar. Es una eventualidad como si hubiese pasado también como en otro lugar o con cualquier otro tipo de cosa. Sin embargo, esa persona necesita que tú le prestes atención, hasta un fregado en su casa, que tú vayas, le lleve una comprita, que tú le revises hasta la ropa, cómo la lleva puesta, si la lleva una persona que siempre va planchada a su trabajo, o que va con algún tipo de color llamativo y ahora comienza a ir totalmente de negro y ya pasan los 3 meses. Préstale atención a ella, llámala o llámalo. Dile, yo estoy aquí, cualquier cosa que tú necesites. Si te está escribiendo, de una vez respóndele, porque es que tú no sabes que tú estás obligatoriamente quitando o sanando en la vida de esa persona. Sí. Entonces es importante que tú le prestes atención en todo. Vuelvo y digo, si 70 veces te está diciendo, yo no me siento bien, yo quiero llorar, permítele llorar, préstale sus hombros y estar ahí sin decir absolutamente nada, simplemente con que tú estés, que tú le preguntes qué tú quieres comer. Esto, pues compramos esto. Que tú, cuando tú veas que han pasado 3 meses y esa persona, como pasa aquí en República Dominicana, que cuando pasa un evento catastrófico y tú eres parte de la afectada, tú te pones un color, ¿verdad? Así, te dicen de una vez, ay, eso fue que ella ya sobrevivió eso, ella ya sobrepasó eso. No, cada cosa la persona lo vive de diferente manera, pero está en nosotros, en darle el apoyo, en darle la mano, en darle ese refrigerio que ahora mismo ellos necesitan, porque ellos están calientes ahora. Ahora esa sangre está así, entonces que una palabra de apoyo de todo va a estar bien, tranquilo. Al momento que usted lo vea llorando, no lo pare, permítale que lo sienta, que si se está quejando, no lo pare tampoco. Que si tienes rabia, no lo pare. Si está negado, no lo pare. Permítale vivir las etapas del duelo como le corresponde. Que la última es la aceptación donde ya yo sé que esa persona no va a estar y que ya yo voy a comenzar entonces a trabajar en pos de que ya no la voy a ver aquí al lado mío, no voy a dormir al lado de ella, no la voy a poder besar o no lo voy a poder besar, no lo voy a poder abrazar. Entonces nosotros no está en juzgar. El nosotros está en darle el apoyo que ellos necesitan para que ellos puedan salir de la mejor manera de la situación en la que están. Bueno, gracias a la psicóloga clínica, gracias Jenny por estar con nosotras. Este día no es un día todavía en que podamos pensar con claridad todavía sobre lo que ha pasado ni aceptarlo. Nuestro pueblo ha pasado y está pasando todavía y quizá pasará un buen tiempo para superar esta tragedia. Y también desde aquí queremos llamar a ser empáticos y sobre todo a los medios de comunicación, sobre todo a los influencers que a veces andan buscando sonido. Por favor, este es un momento de mucha tristeza y de mucho dolor. Así es que nada, esperamos que este programa le haya llevado un poco de aliento y vamos a sobrevivir, como decía Ruby Pérez, a esta tragedia y vamos a aprender lo que tengamos que aprender de ella. Así es que hasta la próxima.